Supremo, partes procesales presentes. Conforme a la resolución número 6 de fecha 29 de agosto de 2018, se da inicio a la audiencia pública de hoy viernes 21 de septiembre del año en curso. Respecto al control de convencionalidad sobre el indulto humanitario dictado a favor del condenado Alberto Fujimori, en la que los abogados informarán oralmente respecto a sus pretensiones. Doy cuenta a usted, señor, que se ha notificado a todas las partes procesales, a los abogados defensores. Doy cuenta a usted que mediante escrito... Muy buenos días, señores. Siendo el día de hoy, siendo las 10 de la mañana del día de hoy, 21 de septiembre de este año 2018, en esta sala de audiencias de este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de esta Corte Suprema, se les ha convocado a los señores abogados de las partes procesales a fin de llevar a cabo la audiencia pública de informes orales respecto a la solicitud de control de convencionalidad del indulto concedido al sentenciado Alberto Fujimori, condenado a 25 años de pena privativa de libertad por los delitos de crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal, delitos de homicidio calificado, asesinato, en agravio de Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Ascovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Máximo León, Plasencia Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco, Filomeno León, Lucio Quispe Guanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Cifuentes Núñez, Benedicta Yanque Churo, Javier Manuel Ríos Rojas, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Robert Teodoro Espinosa, Marcelino Rosales Cárdenas, Luis Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Armando Amaro Cóndor, Heráclides Pablo Mesa, Hugo Muñoz Sánchez, ellos por delito de homicidio calificado, asesinato, por lesiones graves. Los anteriores agraviados que mencioné corresponden a Barrios Altos y La Cantuta. Lesiones graves por Barrios Altos. Natividad Condorcahuana Chicaña, Felipe León, Tomás Livias Ortega, Alfonso Rodas Albitres, por delito de secuestro agravado, sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Samuel Edward Dyer Ampudia y Gustavo Andrés Gorriti El Embogen. Bien, sírvase a acreditar las partes asistentes a la audiencia, quienes han solicitado informe oral. Comenzamos. Abogados defensores de la parte civil, por favor, acredítense. Señor Juez Supremo, efectivamente estamos aquí los representantes de la parte civil. Quien le habla, Gloria Cano, abogada. Está también Carlos Rivera,
la doctora Dania Cos y el doctor David Velasco, los 4 representantes de la parte civil. Tendrán que identificarse uno por uno. ¿Usted viene por qué institución, doctora? Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, Colegio de Abogados 14975. Perfecto. Después, ¿qué otro abogado defensor? Sí, mi nombre es Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, representante de la víctima de Barros Altos, número de colegiatura 19.707, correo electrónico rivera@idl.org.pe. Bien. Aparece también la doctora Dania Cos. Señor juez, la doctora Dania Cos Barón, abogada de la Comisión de Derechos Humanos Comiset, con registro de colegiatura CAL 60131. Bien. Abogado. Buenos días, señor juez supremo. Mi nombre es David Licurgo Velasco Rondón. Soy abogado de la parte civil también. Represento a la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz. Me identifico con el registro de Colegio de Abogados de Lima 21792 y con domicilio procesal como está indicado en auto. Concretamente, en particular a alguno de los agraviados. Sí, a Diga, la pues. señora Gladys Sonia Rubiña Arquíñigo en este acto. Ok. Seguimos. Se notificó también al fiscal supremo, representante del Ministerio Público y a la Procuraduría Pública. Parece que no han concurrido. No. ¿Han presentado escritos? Sí. A ver, dé cuenta de los escritos presentados. Doy cuenta a usted, señor. Disculpe. Doy cuenta a usted que mediante escrito presentado con fecha 20 de septiembre, la Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos presentó su escrito indicando que no forma parte de la audiencia pública de control de convencionalidad, pues no existe pretensión alguna pendiente de resolver en relación a la acción penal, persecución o a la pena. Asimismo, mediante escrito presentado el 3 de septiembre, la Procuraduría Supranacional pone a conocimiento que no tiene competencia en el presente proceso de jurisdicción interna. También, mediante carta de Amnistía Internacional de fecha 18 de septiembre, acreditan a María José Veramendi Villa y a Silvia Toledo Vallejos como delegadas para asistir a la presente audiencia pública. Es todo, señor. Ya, sobre esto último, Amnistía Internacional presentó un escrito para que 1 o 2 observadores estuvieran presentes en esta audiencia. Mi juzgado considera que es pertinente, pues, porque esta audiencia es pública y si ellos no son parte procesal, quieren estar como observadores y pueden estarlo. ¿Han venido? Bueno, si se puede habilitar 2 días. Señores secretarios. Pero allá hay Pueden estar sentados al pie de la defensa. Ok. Procurador Público del Ministerio de Justicia no ha concurrido. No. Ya. Se le notificó también para su concurrencia. No es obligatoria la concurrencia, sino como esto debe ser lo más transparente, si no tiene nada que decir, están en su derecho, pues. Con el mismo sentido, se invitó, más que invitó, se lo notificó a la Fiscalía Suprema para que estuvieran presentes también y den su opinión o su parecer. Han presentado, como ustedes han escuchado, un escrito en el sentido de que no tienen nada que decir, también están en su derecho, pues. Hubiera sido interesante escuchar por lo menos una opinión o parecer, como la Fiscalía, sobre todo porque es representante de la sociedad. Pero si se abstienen, también están en su derecho, pues, de abstenerse. Bien, eso no implica que no pueda continuar el desarrollo de esta audiencia. Con las personas o con los abogados defensores que han concurrido, se han acreditado los señores abogados de la parte civil, de las víctimas. También hemos notificado, por supuesto, al señor abogado defensor del señor Alberto Fujimori, no se encuentra presente, ha presentado algún escrito que justifique su inconcurrencia, No, señor, ninguno. pero ha sido debidamente notificado. Debidamente notificado. Muy bien. Como quiera que ellos, mejor dicho, o el abogado, puede hacer uso
del informe oral, después que hablen los señores abogados de la parte agraviada, si en el transcurso del desarrollo de esta audiencia viene el abogado del señor Fujimori, mi juzgado no va a tener ningún problema en hacerlo escuchar. Así que sea la hora que, aunque debería estar a las 10, ¿no? Porque esa hora se ha citado, pero si viene, aunque sea tarde, de todas maneras, considero que tiene derecho a hablar. Bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia y vamos a conceder el uso de la palabra a la doctora Gloria Cano, representante de APRODET. Puede hacer uso de la palabra, doctora, le escuchamos. Muchísimas gracias, señor juez. Efectivamente, estamos aquí la representación de las víctimas. Nos hemos dividido nuestra argumentación en diversas partes y vamos a usar más o menos un promedio de entre 5 a 6 minutos cada uno para presentar nuestros argumentos ante su despacho. Efectivamente, estamos aquí, señor, como usted bien lo ha señalado, a fin de argumentar el pedido de control de convencionalidad sobre la Resolución Suprema 281 del 2017, emitida el día 24 de diciembre último, por el cual se dispuso el corte de la pena a favor de Alberto Fujimori a través de un indulto con la argumentación que se trataba de un indulto de carácter humanitario. Alberto Fujimori venía cumpliendo una pena de 25 años de pena privativa de libertad por los delitos de homicidio calificado en agravio de 25 personas, 10 de los casos de La Cantuta, 15 del caso Barrios Altos, así como las lesiones graves de los 4 sobrevivientes en el caso Barrios Altos y del secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Daya. Para esta representación, señor, la resolución que otorga este indulto es un claro retroceso de la justicia peruana frente a sus obligaciones internacionales con respecto a las violaciones cometidas en el caso Barrios Altos y La Cantuta, y es una clara desobediencia al mandato que ya se tenía de la Corte Interamericana, que ordenaba al Estado peruano investigar, juzgar y sancionar estos delitos contra los derechos humanos. Para nosotros venimos a su despacho para pedir este control de convencionalidad, es decir, para que su despacho evalúe esta resolución teniendo como base la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia producida por la Corte Interamericana en este sentido, y también en aras del cumplimiento de la resolución emitida por este alto tribunal el 30 de mayo último. En esta resolución del 30 de mayo, la Corte Interamericana señala que todas las autoridades de un Estado parte de la Convención Americana, en especial los jueces y los órganos vinculados a la Administración de Justicia, tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea a través de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que esta Corte ha señalado. En el fundamento 65 de esta resolución, la Corte Interamericana señala con total claridad que el órgano judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de la Corte sobre la normatividad interna, así como por las interpretaciones y prácticas que obstruyen el cumplimiento de lo dispuesto por esta Corte. No es la primera vez que se realiza un control de este tipo. Ya en el año 1995, esta misma representación le solicitó a la doctora Antonia Sakicuray que evalúe e inaplique la ley de amnistía que había sido dada por precisamente Alberto Fujimori. La jueza Antonia Sakicuray hizo un control de esta resolución, de esa ley de amnistía, y la declaró inaplicable porque estaba constituida por conceptos que contrariaban la Convención Americana de Derechos Humanos. Como sabemos, este caso Barrios Altos subió a las instancias supremas, a la Corte Interamericana, que dio la razón a la parte agraviada, que dio la razón a la representación de las víctimas, y se desarrolló ahí una doctrina de parte de la Corte Interamericana donde señalaba que las leyes de amnistía no tenían efecto jurídico porque contrariaban efectivamente la Convención Americana de Derechos Humanos.
Últimamente, en enero, a inicios de este año, en enero, la Sala Penal Nacional, el colegiado B de la Sala Penal Nacional, también hizo un control de convencionalidad sobre esta misma resolución en cuanto al otorgamiento del derecho de gracia que favorecía a Alberto Fujimori apartándolo de cualquier proceso penal que se estuviera señalando contra él. Y en ese caso específico, en el caso de la matanza de campesinos en las localidades de Caraqueño y Pampa de San José, en Pativilca. La Sala Penal Nacional señaló que esta resolución en cuanto a el derecho de gracia era en realidad una amnistía encubierta y por lo tanto ha inaplicado esa parte de la resolución. De modo tal, señor, que nosotros solicitamos a su despacho que se haga un control de convencionalidad en la parte que se señala que extingue la sanción penal impuesta por un órgano jurisdiccional, Alberto Fujimori. Hubo un órgano jurisdiccional que lo condenó a 25 años por hechos que fueron calificados por el propio órgano jurisdiccional como delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, deseamos que su despacho realice ese control por cuanto cualquier incidente procesal que se produzca durante la ejecución de una pena privativa de libertad debe ser evaluada precisamente por el órgano que conoció del caso, en este caso su despacho, como primera instancia que vio el caso Barrios Altos y el caso La Cantuta. Esta evaluación, señor, tiene que realizarse de acuerdo a la Convención Americana y las obligaciones que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar, pero tomando en cuenta, señor, lo que ha señalado la Corte, que cualquier otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a formas de impunidad. Esto lo ha señalado la Corte innumerables veces y por lo tanto necesitamos y queremos que ustedes evalúen esa resolución de cara a esta jurisprudencia. Como lo ha señalado la propia Corte Interamericana, en esta última resolución del 30 de mayo, se señala determinados criterios que tienen que tener para poder hacer un corte de la pena de cualquier persona por razones de salud. Se señala, la Corte Interamericana ha dicho que no solamente tiene que evaluarse las condiciones de salud del condenado, sino también determinados requisitos. Primero, que se haya cumplido con gran parte de la pena privativa de la libertad, que en este caso no ha sido de tal manera. Segundo, el pago de la reparación impuesta por la condena. Alberto Fujimori nunca ha honrado esa deuda que tiene con los agraviados en este caso. No ha pagado un solo sol de la condena en reparación civil que le fue impuesta por la sala penal. La conducta del condenado con respecto al esclarecimiento de la verdad, así como el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación. En absoluto, Alberto Fujimori nunca ha hecho reconocimiento de los delitos que se cometieron y mucho menos ha pedido perdón a las víctimas. Y por último, el efecto que esta liberación causa que tendría a nivel social y también en las víctimas de este caso. Todos sabemos que esta resolución lo único que ha producido es la revictimización de las víctimas y sus familiares, la revictimización de los sobrevivientes y las víctimas que estuvieron en estos casos Barrios Altos y La Cantuta. Todos hemos sido testigos del dolor que se le ha producido a las familias por esta resolución. Para terminar mi intervención, señor, debemos indicar que las razones humanitarias que se señalaron con respecto al indulto otorgado a Alberto Fujimori no existen. Además de las razones que van a ser expuestas por el resto de mis colegas, debemos señalar un caso. Alberto Fujimori tiene actualmente un impedimento de variar de domicilio en el caso Pativilca, que lo ve la Sala Penal Nacional. Últimamente pidió permiso a la Sala Penal Nacional para ausentarse de Lima para ir a un lugar en provincia a 3.115 metros sobre el nivel del mar. Es decir, las enfermedades que él aducía que tenía, tanto en su aparato respiratorio como en el corazón, no existen. Hemos argumentado desde hace tiempo que este indulto de carácter supuestamente humanitario, lo que único que fue un pacto político para lograr impunidad en determinados delitos. Le dejo la palabra al doctor Carlos Rivera. Doctor Carlos Rivera, usted viene por IDL, ¿no? Sí. Tiene uso de la palabra. Bien, muchas gracias, señor Magistrado Supremo, señores abogados, observadores, familiares y prensa en general. El pedido de control de convencionalidad plantea una situación y una
postulación muy concreta: colocar en un nivel de preponderancia las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de buscar un mayor margen de protección de los derechos fundamentales de las personas. Eso, como lo ha dicho la Corte en múltiples oportunidades, significa una obligación no solamente de la Administración de Justicia, sino del conjunto de autoridades del Estado. Por eso es que lo que a mí me corresponde es justamente analizar la legalidad del procedimiento de indulto otorgado al señor Alberto Fujimori. Y sobre eso, efectivamente, nosotros debemos comenzar señalando de que existe una base normativa, un decreto supremo 004/2007, un reglamento interno del año 2010, una directiva de gracias presidenciales de marzo del 2017 y unos lineamientos para la designación de profesionales médicos que conforman la Junta Médica, emitida solo 5 días antes de la presentación del indulto del señor Fujimori. Debemos señalar, señor, que los procedimientos desarrollados por el señor Fujimori y por la administración del Estado fueron abiertamente irregulares y plagados de transgresiones a este ordenamiento normativo que el propio Estado había determinado. Vamos a señalar, señor, diversos hechos que nos parece dan cuenta y acreditan esta afirmación. Queremos comenzar señalando que hay una fecha fundamental en el procedimiento. El día 11 de diciembre, según la información que aparece en el expediente de indulto del Ministerio de Justicia, el día 11 de diciembre, el señor Fujimori presenta su solicitud de indulto ante la dirección del establecimiento penitenciario de Barbadillo. Disculpe la interrupción. Sí. Veo que en este momento se está haciendo presente el doctor, usted es Miguel Pérez Arroyo. Correcto. Doctor, se ha citado a las 10 de la mañana, son 10:25, sin embargo, bueno, no sé si decirlo en una próxima oportunidad, ¿no? Sí, con la defensa cuando tenga otras defensas, pero Sí, cuando la hora se había respeta. un accidente en Sí. la carretera y ¿Perdón? en la pista, había un accidente ¿Cómo? en la pista. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Había un accidente en la pista, por eso es la demora. señor Ya, presidente. sí, sin embargo, este juzgado consideró de que sea la hora que, por supuesto, antes que termine la audiencia, tranquilo, no hay problema, estaba no hay abierta culpa la del caso. posibilidad para que usted pueda informar. Y como quiera que va a informar después que lo hagan los señores abogados de civil, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Sí, no hay problema. Ya, Muchas pero gracias. sí, en todo caso, acredítese, por favor, para que esté debidamente registrado su participación. Su nombre completo Sí. y también su domicilio procesal. A ver, por la defensa del señor Alberto Fujimori, el abogado Miguel Pérez Arroyo, con código de colegiatura 24.954 y con el domicilio procesal que ya consta en autos. Bien. Continúe, doctor. Sí, efectivamente, señor magistrado, lo que venía diciendo es que el señor Fujimori, según la documentación, aparece solicitando el indulto humanitario el día 11 de diciembre del año 2017. Según las normas reglamentarias, ese es el pedido que pone en marcha la tramitación del procedimiento de indulto. Pero una primera grave irregularidad, señor, que podemos encontrar y de verdad resulta inexplicable, es que el día 4 de diciembre, es decir, una semana antes de la presentación del indulto, el subdirector de registro penitenciario de la Oficina Regional del INPE ya estaba emitiendo una constancia de que el señor Fujimori no registraba fuga o intento de fuga. El mismo día 4 de diciembre se estaba emitiendo un informe de carácter social 01 del 2017 en el que la trabajadora social se da la licencia de opinar favorablemente a favor de la solicitud de indulto del señor Fujimori, cuando en el momento que emite ese documento no había ninguna solicitud. Por lo tanto, de verdad causa sorpresa cómo es posible que la administración penitenciaria comience a otorgar documentos sobre la base de un pedido que en ese momento no existía. Segundo elemento importante, señor, al día siguiente, solamente el día siguiente de la presentación de la solicitud de indulto, es decir, el 12 de diciembre, el director del penal de Barbadillo emite un informe de condiciones carcelarias. El día 12 de diciembre, el mismo director del penal de Barbadillo emite un certificado de conducta y también el certificado de régimen de vida y etapa de tratamiento. Y el día 12 de diciembre, el director general de redes integradas de Lima, de salud de Lima Este del MINSA, remite al director del penal un oficio en el que le informa la designación de la Junta Médica. ¿Por qué es importante estos datos, señor? Porque esos documentos que se están haciendo al día siguiente de la presentación del indulto
reglamentariamente solamente se podrían generar después de la acreditación de que el condenado, el señor Fujimori, tenía un problema de salud constatado por la Junta Médica. Por lo tanto, aquí hay una segunda grave irregularidad. El día 15 de diciembre, los médicos informan al director del penal que el día 17 van a realizar la evaluación del interno. Efectivamente, el día 17 los médicos designados se presentan al penal de Barbadillo, hacen la evaluación de la Junta Médica y lo que hacen, señor, es recomendar tratamiento y terapia. No recomiendan ningún indulto. Con esos documentos, señor, el día 18 de diciembre, el director del penal de Barbadillo remite y presenta el expediente de indulto humanitario ante la Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Y si bien el oficio 058 del 2017 refiere que el expediente cuenta con toda la documentación que exige los reglamentos a los cuales he hecho referencia, es decir, la ley que regula el otorgamiento de indultos humanitarios o la tramitación, este dato que presenta el director del establecimiento penal es un hecho estrictamente falso, porque el director del penal lo que hace es enviar un expediente de indulto humanitario sin los documentos médicos que acrediten el indulto humanitario. Por lo tanto, ahí hay otra gravísima irregularidad. A pesar de eso, el Ministerio de Justicia recibe ese documento. Y esa es la razón, señor, por la cual el día 19 de diciembre se realiza una junta ampliatoria médica para el señor Fujimori. No hay ninguna explicación en el expediente de indulto que hemos presentado en copia fotostática, cómo así es que ese expediente de indulto que estaba en la Dirección de Gracias Presidenciales retorna a la dirección del penal para que el director del penal de Barbadillo ordene la realización de una nueva acta de junta médica. Pero ocurre, y esa es una nueva irregularidad. Y en esa acta de junta médica, lo que recomiendan los médicos tratantes, ¿no es cierto? Recomienda a los médicos que en la que efectivamente ellos coinciden en el diagnóstico de la primera acta de junta médica, pero en esa segunda acta de junta médica ya los médicos sí recomiendan el otorgamiento del indulto por razones humanitarias, porque ellos argumentan que efectivamente las condiciones carcelarias están afectando y ponen en riesgo la vida y la salud del interno Alberto Fujimori. Un hecho muy concreto, señor, que hay que precisar. Sería muy importante, hubiese sido muy importante que esos médicos determinen cuáles son esas condiciones del acta de las condiciones carcelarias que estaban afectando la salud y la vida del señor Fujimori. No la precisan, simplemente da un dato de carácter general de manera absoluta. Eso consideramos que es una nueva irregularidad. De igual forma, señor, un dato importante que queremos dar cuenta es que solo 5 días antes o 6 días antes de la presentación de la solicitud de indulto, pero un día después de que la administración penitenciaria ya está generando documentos a favor del señor Fujimori para que se organice el expediente del indulto, el 5 de diciembre, la Dirección General de Operaciones del MINSA emite una directiva 020 de 2017 en la que establece los lineamientos para la designación de profesionales que conforman la Junta Médica, con lo cual facilita el ingreso del médico Juan Postigo Díaz. ¿Por qué razón es importante el señalamiento de este dato? Porque el señor Juan Postigo Díaz había sido médico tratante del señor Fujimori y había emitido opiniones públicamente a favor del indulto. Y aquí tenemos un dato importante. En la anterior solicitud de indulto del señor Fujimori, el señor Juan Postigo también fue postulado para ser integrante de la Junta Médica y eso el Ministerio de Justicia prohibió porque él había tenido opiniones y era el médico tratante. Eso se permite solamente 5 días antes de la presentación de la solicitud del indulto. Luego, señor, otra nueva grave irregularidad es la siguiente. Cuando el expediente de indulto es remitido al Ministerio de Justicia, a la Dirección de Gracias Presidenciales, como hemos afirmado, llega sin la parte sustancial del indulto, la solicitud, que es los informes médicos, la historia clínica y los protocolos médicos. Al único que reglamentariamente le corresponde hacer esa solicitud es al director del establecimiento penitenciario, porque según un reglamento, solamente el director es el encargado de organizar el expediente de indulto. Pero el director manda un expediente incompleto. Y por eso es que, de manera inexplicable, el director de Gracias Presidenciales es el que remite oficios de carácter urgente a la Clínica Centenario, al director de Redes Integradas de Lima Este, al jefe nacional del INDEN,
él irrogándose funciones que no le corresponden. Eso, de nuestra posición, es una usurpación de funciones. ¿Cuál era el interés del Ministerio de Justicia? De usurpar funciones que no le correspondían para dar cumplimiento a algo que solamente le correspondía al director del establecimiento penitenciario. En realidad hubiésemos querido tener una explicación de ese sentido, pero no existe. Y de igual forma, señor, para ir finalizando, la Comisión de Gracia Presidencial reglamentariamente también tiene la obligación, si es que además se argumenta como razón del indulto las condiciones carcelarias que supuestamente son dañinas para la vida y la salud del interno, la Comisión de Gracias Presidenciales debió tener el deber de hacer una constatación in situ en el establecimiento penitenciario. Como sabemos, el expediente de indulto reingresa al Ministerio de Justicia la tarde del viernes 22 de diciembre del año pasado. El día sábado 23, la Comisión de Gracias Presidenciales se reúne y hace la evaluación. Y el día 24, como es de público conocimiento, se otorga el indulto al señor Fujimori, a pesar de las graves irregularidades en el manejo del procedimiento. Y adicionalmente, señor, otra gravísima irregularidad. En las conclusiones del informe que concluye a favor del indulto del señor Fujimori, se dice que el señor Fujimori tiene cáncer a la lengua. Pero el informe del INEM, ¿no es cierto? El informe del INEM llega al Ministerio de Justicia el día 26 de diciembre, cuando el señor Fujimori ya estaba indultado. Por lo tanto, ¿a partir de qué base científica, médica, los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales lograron concluir que tenía cáncer, si es que ellos no son médicos y no tenían ningún tipo de información médica que recién llegó 2 días después de que el señor Fujimori había sido indultado? Finalizo, señor, señalando un dato que ya lo mencionó Gloria Cano. El indulto no ha sido resultado de un procedimiento legal, ha sido de una negociación política bajo la mesa sobre la base de las circunstancias que son de público conocimiento. La gravedad política de las circunstancias que vivía el presidente Pedro Pablo Kuczynski hacia el mes de diciembre del año pasado. Y simplemente menciono 5 datos muy concretos, señor, que ayudan a entender este asunto, que son además de público conocimiento y que lo hemos acreditado con documentación. El 20 de diciembre, en la noche, el señor Fujimori se reúne con su hijo Kenji, a un congresista de la República, y otros congresistas, porque están convenciéndose del tipo de votación que debían tener al día siguiente en la audiencia o asamblea del Congreso de la República, en la que se iba a votar el pedido de vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. El día 21 de diciembre, en pleno debate del Congreso de la República, Alberto Fujimori llama por teléfono a algunos congresistas para convencerlos que se abstengan y de esa manera favorecer la no vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. El día 21 de diciembre, señor, el Ministerio de Justicia, a pesar de que está tramitando y haciendo pedidos, usurpando funciones del director del establecimiento penal, publica este post en el tuit de la cuenta oficial del MINJUST y niega la tramitación del indulto. El día 30 de diciembre, el asesor político del señor Fujimori, el señor Jorge Morelli, publica un artículo en el diario El Comercio titulado Garante de la gobernabilidad. Y ahí el señor Morelli escribe de manera puntual lo siguiente, y dice: cuando tuvo la amabilidad de invitarme a conversar en agosto, le expresé al presidente Kuczynski que, en mi opinión, ese era el único camino para que su gobierno llegara hasta el 2021. La decisión ya estaba tomada, el asunto era la oportunidad. Está hablando de la libertad de Fujimori. Es decir, Morelli, asesor político de Kenji, está dando cuenta de la negociación política que se había desarrollado. Y el último dato que doy, señor: el día 3 de febrero, solo al día siguiente de la audiencia de supervisión y cumplimiento en San José de Costa Rica, el presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró en RPP que él en julio del 2017 se había reunido con Kenji en Palacio de Gobierno y que ahí el hijo del condenado, aprovechando su condición de congresista de la República, le había solicitado le otorgue el indulto a su papá, cosa que ocurrió. Creo que estos son datos que revelan de manera palmaria la condición de una acción estrictamente política y el resultado, como hemos dicho, de una negociación bajo la mesa. Gracias, señor. Y me va a suceder la doctora Dania Cos. Tenemos la palabra la doctora Dania Cos por Comiset. Gracias, señor magistrado.
Siguiendo las líneas de mis colegas, yo me voy a referir, por un lado, a la afectación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta, y por otro, a la falta de proporcionalidad del indulto otorgado para proteger la vida o integridad del condenado Alberto Fujimori Fujimori. Tal como dijo la doctora Gloria Cano, la Corte Interamericana ha establecido, incluso ya desde el año 2007, que la obligación de investigar, procesar y sancionar a un violador de derechos humanos incluye también la obligación de ejecutar la pena en los términos en los cuales fue decretada, señalando además que el otorgamiento indebido de cualquier figura que suprima los efectos de una sentencia condenatoria o un beneficio penitenciario puede conducir a una forma de impunidad. En ese sentido, señor juez, la ejecución de la pena es parte integrante del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Y es por eso que a través del indulto otorgado de manera indebida al condenado Fujimori se ha afectado este derecho en los casos Barrios Altos y La Cantuta. La defensa del condenado, señor juez, va a pretender hacer creer a usted que en este caso debían prevalecer los derechos a la vida e integridad del condenado y que según los tratados internacionales una persona con enfermedad grave y que se encuentra encarcelada no puede seguir siendo privada de la libertad, aduciendo que existe una obligación internacional de liberarla, cuando en realidad la situación es completamente contraria. Tanto la Corte Interamericana en la resolución de supervisión de cumplimiento de junio pasado como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han señalado que no existe una obligación que se pueda derivar de los tratados internacionales para liberar a una persona en base a motivos de salud. Lo invito, señor juez, para que no se deje engañar por afirmaciones sin sustento, a que revise el párrafo 51 de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hemos aportado como anexo número 2 a nuestro pedido de control de convencionalidad. Lo que sí existe es una obligación estatal de proteger el bienestar físico de las personas privadas de libertad, otorgando una obligación médica adecuada. Es decir, el Estado está obligado a proporcionar servicios de salud adecuados y cualquier medida que se adopte debe ser analizada en base a dicha obligación y cumplir criterios estrictos de proporcionalidad según lo ordenado por la Corte Interamericana. No obstante, en el presente caso, dadas las condiciones de detención del condenado Fujimori, que tenía a su disposición enfermeros, médicos, ambulancias y que jamás fue privado de un traslado ágil e inmediato a una clínica particular de su elección, su derecho a la vida e integridad no se encontraba en riesgo y por lo tanto el indulto supuestamente humanitario que le fue conseguido fue carente de proporcionalidad y constituyó una afectación innecesaria al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Este indulto humanitario otorgado no cumple ni con la condición que exige el artículo 31 de la Comisión de Gracias Presidenciales, ni con el criterio de proporcionalidad exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que las condiciones carcelarias no colocaban en riesgo la vida o salud del condenado. Como usted bien sabe, señor magistrado, un análisis de proporcionalidad requiere de 3 etapas. La primera, la evaluación de la idoneidad de la medida, luego su necesidad y por último, la proporcionalidad en sentido estricto, siendo estas análisis preclusivos, es decir, si se constata que la medida no fue idónea, ya de por sí es desproporcional. Y en el presente caso, el indulto supuestamente humanitario otorgado a Alberto Fujimori no es idóneo porque primero no corresponde a un fin legítimo. Como ha mencionado el doctor Rivera, el indulto otorgado ha sido un indulto de carácter político disfrazado humanitario. Y segundo, porque aún en el supuesto negado en el que el condenado tenga una enfermedad grave, degenerativa e incurable, las condiciones en las que vivía en su celda de la Heroes eran incluso más efectivas para salvaguardar su vida e integridad que las actuales. El condenado Fujimori en la Heroes tenía más accesibilidad y con mayor rapidez a servicios adecuados de salud que en su actual residencia en La Molina. Y esto ha sido observado también por la Corte Interamericana. Si usted revisa el párrafo 69, ordena a vuestro despacho a pronunciarse sobre la falta de motivación de la resolución que otorga el indulto y del informe de condiciones carcelarias que no explican cómo, aún en el supuesto de necesitar una atención en el plazo menor de 5 minutos, se reduce el riesgo a la vida del señor Fujimori por residir en una casa habitación. En ese sentido, señor juez, no siendo idónea la medida del indulto humanitario, constituyó una afectación ilegítima y desproporcional a los derechos de las víctimas y sus familiares, y por lo tanto, y con esto concluyo mi intervención, debe ser declarado nulo e inaplicable por vuestro despacho. Muchas gracias. Continúa entonces, para crear su informe oral, el doctor David Velasco Rondón. Puede hacer uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, señor juez supremo. Y ya como parte final de esta intervención conjunta de los abogados de la parte civil, vamos a señalar de manera muy puntual
lo que consideramos resumidamente lo más resaltante de nuestra intervención. Una de las primeras cosas que debemos decir es que tenemos que tener claridad que ningún acto de la administración pública puede estar exento del control de constitucionalidad, lo ha dicho en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, haciendo la interpretación analógica, ningún acto de la administración pública puede estar exento del control de convencionalidad por parte del sistema de administración de justicia. Nosotros consideramos que a través de esta vía es la vía idónea para efectuar ese control de convencionalidad, porque consideramos que todo incidente que se produzca en la etapa de ejecución de la sentencia tiene que ser evaluado por el juez de ejecución. Y según el Código de Ejecución Penal y las normas complementarias de competencia de nuestro ordenamiento procesal penal, es el juez que conoció el caso el llamado a pronunciarse, como lo hace en los casos de semilibertad, como lo hace en los casos de libertad condicional y otro tipo de beneficios penitenciarios, el pronunciarse en este acto de control de convencionalidad. Señor juez, dicho esto, debemos precisar lo siguiente también. A nuestro modo de ver, como se ha señalado de manera amplia, en este trámite de indulto se festinaron trámites. En este trámite de indulto se violaron incluso los plazos procesales establecidos por las propias normas reglamentarias administrativas para la tramitación del proceso de indulto. En este trámite de indulto, señor magistrado, aparecen informes que según el ordenamiento administrativo legal tienen que aparecer después de la solicitud de indulto, como se ha señalado de manera amplia aquí. En este trámite de indulto, señor magistrado, de manera indebida, violando la lógica jurídica, se hace formar o se permite formar parte de la Junta de Médica a un médico que ha venido tratando y que ya había adelantado opinión sobre el estado de salud, no necesariamente cierta, del señor condenado Alberto Fujimori. Y por último, señor magistrado, ninguna de las conclusiones médicas suponen una enfermedad, a nuestro modo de ver, una enfermedad degenerativa en estado terminal o muy grave que obliguen que el condenado ya no cumpla su condena en un establecimiento penitenciario. También consideramos, señor magistrado, que desde el derecho internacional de los derechos humanos y desde nuestro ordenamiento constitucional en un Estado democrático constitucional de derecho, el Estado no puede eludir de ninguna manera y no puede realizar ningún acto que implique o importe la violación al derecho a investigar, juzgar y sentenciar. Y parte del debido cumplimiento de las sentencias establecidas en un procedimiento que respetó, en un procedimiento judicial que respetó el debido proceso, es que las personas sentenciadas cumplan efectivamente con su condena. Y ya se ha dicho aquí también que la Corte Interamericana y el propio Tribunal Constitucional han señalado de manera uniforme que no pueden haber medidas, beneficios y tampoco indultos que supongan la violación a ese derecho. Nosotros consideramos que en ese orden de ideas, este indulto que festinó trámites, en principio, lo hemos dicho ya, no violenta el derecho de las víctimas o de los familiares de las víctimas a que se investigue, se juzgue y se sentencie. Y digo hasta este momento, porque además otro de los elementos que consideramos para decir que este indulto humanitario en realidad no lo es que hubo una motivación estrictamente política, que fue supuestamente salvar un gobierno aparentemente precario o realmente precario a cambio del otorgamiento de un indulto que en ninguna forma, ni siquiera de carácter humanitario, se debió otorgar. Señor magistrado, la Corte Interamericana, si bien le ha dado la posibilidad al Estado peruano que a través de sus órganos jurisdiccionales se pronuncie primero sobre el control de convencionalidad, también es cierto que ha establecido unos criterios, no solamente para este caso, si bien es cierto, dentro de su pronunciamiento por este caso, ¿no?, ha establecido criterios de manera general para todo el sistema regional de protección de derechos humanos que se han mencionado acá, y que dice que no solamente para el otorgamiento de un indulto humanitario
tendrá que tenerse presente la situación o la información médica, sino también tiene que tenerse presente la conducta mostrada por el sentenciado respecto a los graves hechos que cometió. Tendrá que tenerse presente también la opinión de los familiares o de las víctimas sobrevivientes o los familiares de las personas fallecidas respecto a lo que podría significar la concesión del indulto justamente y precisamente en ejercicio del derecho a investigar, juzgar y sentenciar que tienen las víctimas. Señor magistrado, esos temas son temas importantísimos para nosotros que como criterios consideramos su despacho debe tener presente al momento de resolver. Por esas consideraciones, señor magistrado, nosotros nos reiteramos en nuestro petitorio inicial del control de convencionalidad que efectivamente, realizando un control de convencionalidad sobre este acto o norma administrativa o resolución suprema dictada para conceder indulto, se declare nulo por las consideraciones que ya hemos expuesto y se disponga el reingreso del sentenciado Alberto Fujimori al establecimiento penal para que cumpla real e íntegramente la condena que se le ha impuesto oportunamente. Gracias. Bien. Tiene uso de la palabra, entonces el señor abogado del señor Alberto Fujimori Fujimori, doctor Miguel Pérez Arroyo. Con su venia, señor magistrado, saludando a esta digna concurrencia y a mis colegas de la defensa. Saben bien que le tengo estima, consideración y respeto, y obviamente estamos en situación que nos toca defender causas dispares. Señor presidente o señor magistrado, en fecha 30 de julio del año 2018, su despacho emitió la resolución que daba ciertamente por admitido el trámite y motivaba finalmente el porqué y la razón que debía abrirse este incidente respecto de lo que significa un control de convencionalidad. A todo esto, señor magistrado, nuestra defensa, cuando ha absuelto el trámite respecto de la petición hecha por la parte civil, ha establecido dos parámetros fundamentales. Primero es que se declare improcedente la petición de la parte civil y subsidiariamente a ello se declara infundada dicha pretensión. Y entraba en colación, señor magistrado, el hecho de la remembranza de por qué he dicho que el 30 de julio del 2018 usted emite esta resolución, o su despacho, no usted, sino el señor Castañeda, que era en ese momento el juez de instrucción supremo penal, emite esta resolución y creemos que es una resolución ilegal. Es ilegal e incluso diría yo que es prevaricadora. Por tanto, incluso sobre esa base estamos en una audiencia también ilegal, porque tampoco, como voy a pasar a exponer, debía haberse siquiera convocado. Primero, dice esta resolución que en el presente proceso penal, dice, seguido por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, secuestro agravado, un agravio de tal y cual. Es decir, el juez, al momento de emitir esta resolución, dice que estamos todavía en un proceso penal. ¿Estamos todavía en un proceso penal? Es la pregunta. ¿O el proceso penal ya terminó en fecha 7 de abril del año 2009 con la sentencia que se emitió en el caso Barrios y La Cantuta, la misma que fue ratificada en sus alcances condenatorios en diciembre también del año 2009? ¿Qué dice el artículo 180 del Código de Procedimientos Penales? ¿Qué dice? Dice que el proceso acaba con la sentencia. ¿Y qué es lo que está diciendo el juez aquí? No usted, sino el despacho que en ese momento ocupaba el señor Castañeda, que dice en el presente proceso penal. ¿Qué está diciendo el juez? Que el proceso penal está abierto. Eso es falso, porque el proceso terminó en abril del 2009 y se ratificó dicha terminación en diciembre del 2009. No solamente es falso, es ilegal y es prevaricador. Un ratito. Sírvese de guardar silencio para escuchar mejor al señor abogado. Por favor, silencio. Gracias. Silencio, por favor.
Lo Está prohibido, segundo... disculpe, doctor. Sí. Señor, está prohibido conversar en la sala de audiencias. Señores, está prohibido conversar. Vamos a escuchar al señor abogado. Gracias. Sí, doctor. Lo segundo que dice la citada resolución ilegal y prevaricadora dice lo siguiente: se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. ¿Estamos en etapa de ejecución de sentencia? ¿Qué dice el artículo 85.1 del Código Penal? Dice el artículo 85.1: la ejecución de la pena, es decir, la ejecución de la sentencia, se extingue por muerte del condenado, amnistía, indulto y prescripción. ¿Qué pasó con el señor Fujimori en el 24 de diciembre del año 2017? Fue indultado. ¿Qué dice la ley? Que la ejecución de la pena, es decir, de la sentencia, se extingue con un indulto. Por tanto, ¿estamos en medio de una ejecución penal? También es falso. No solamente es falso, es ilegal y es prevaricador. Por tanto, sobre esa base, el juez Castañeda en su momento dijo: vamos a admitir a trámite este pedido de control de convencionalidad y le vamos a dar la oportunidad a las víctimas a que hagamos este control de convencionalidad, porque claro, dice, está abierto el proceso, lo cual es falso, ilegal y prevaricador, y estamos en ejecución de sentencia, lo cual también es falso y prevaricador. Pero esa afirmación, señor magistrado, también tenía un correlato, y un correlato ciertamente que buscó esconder el juez en su momento. ¿Cuál es? Que la propia Corte Interamericana, cuando establece el concepto de control de convencionalidad, dice claramente que los controles de convencionalidad son juicios de compatibilidad entre lo que significa una ley en términos de aplicación a un hecho en concreto y su subsunción en términos justamente de compatibilidad con el convenio o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y obviamente los compromisos asumidos por el Estado en razón a la firma y ratificación de dicho convenio. Y dice además dos cosas fundamentales. Dice que dicho control tiene que darse respetando dos criterios. Primero, es el criterio competencial de los jueces y los mecanismos procesales internos en cada país, y a su vez, en el marco de resoluciones de una litis o proceso pendiente de resolverse, en donde deberán confrontar la norma interna que se pretende aplicar con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto es, la afirmación hecha en ese momento por el juez Castañeda buscaba compatibilizar esto que ha dicho la Corte Interamericana y que ha ratificado el Tribunal Constitucional peruano. Concretamente, señor, en la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, de fecha 26 de septiembre del año 2006. Y otras que existen además y que el Tribunal Constitucional peruano ha sostenido. Por tanto, la única manera para instar un procedimiento de control de convencionalidad, o mejor dicho, la única manera de hacer un control de convencionalidad es con un proceso pendiente, con una litis pendiente. Y no en un proceso que según la ley ya fue fenecido, ya fue extinguido, como ha sucedido en este caso. Porque este caso, en términos de ejecución penal, se extinguió conforme el artículo 85.1 del Código Penal, y a su vez el proceso también está muerto conforme el 280 del Código de Procedimientos Penales, con la emisión de la sentencia tanto de abril del año 2009 como también su ratificación de diciembre del año 2009. Por tanto, esa primera pata de la mesa, señor juez, es una pata fofa y además ilegal, por no decir otra palabra.
Ahora analicemos la otra pata de la mesa. La otra pata de la mesa, señor presidente, se deriva de la propia sentencia o resolución de la Corte Interamericana de junio de este año, que ha servido justamente para iniciar este procedimiento, que además, vuelvo a repetir, no es en sí un procedimiento. Es decir, hablar de un procedimiento de control de convencionalidad y hacerlo viable dentro de la judicatura peruana implicaría que cualquier persona que ha sido absuelta o condenada y no está conforme con su sentencia puede iniciar dentro de una lógica, incluso en términos de una sentencia que ya está consentida, un procedimiento en vía de incidente de ejecución de compatibilidad convencional. Y eso es ilegal. Imaginemos una persona que ha sido condenada a 20 años y considera que su sentencia no ha respetado los cánones de convencionalidad de la Corte Interamericana. Y ha pasado ya 2 o 3 años de condena. Dice, oiga, esta sentencia no ha respetado los cánones de convencionalidad, insto dentro del procedimiento de ejecución penal, porque ahí sí está vigente porque todavía no ha terminado su ejecución de la pena, un control de convencionalidad. ¿Usted también tendría que iniciar una audiencia de control de convencionalidad en ese caso? Es más, invitamos a toda la comunidad jurídica de este país a que inste procedimientos de control de convencionalidad sobre la base de este antecedente. ¿Su judicatura lo va a permitir? ¿El Poder Judicial lo va a permitir? ¿De qué clase de hecatombe judicial, señor presidente, estamos hablando? La arbitrariedad no puede ser la base de la aplicación de la ley y mucho menos de los procedimientos. Pero estaba justamente analizando la otra pata de la mesa, por la cual esta parte, en su primera aproximación al caso, ha dicho que es improcedente este control de convencionalidad. La otra pata de la mesa, señor presidente o señor magistrado, es el hecho de haber recurrido a la instancia jurisdiccional penal, bajo la lógica de la ejecución de la sentencia. Porque así lo ha dicho la Corte Interamericana. Hemos leído la sentencia, el señor Castañeda leyó la sentencia en su momento, la sentencia de junio del 2018, de 30 de mayo, perdón, del 2018, la de supervisión de cumplimiento de la sentencia, y probablemente solamente leyó una partecita, muy pequeña, que es la que se refiere al parágrafo 69, y antes del 69, al 68, dice, por consiguiente corresponderá a las autoridades nacionales analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo. Claro, está hablando de lo que significa pues esta apuesta ya anunciada o ya dicha por la parte civil de lo que entiende la Corte Interamericana de lo que ha ocurrido con el indulto. Pero claro, esta parte sí, creo que hasta ahí nomás llegó en su lectura el juez Castañeda. Por consiguiente, corresponderá a las autoridades nacionales. Claro, como las autoridades nacionales no está dicho claramente quiénes son, yo soy juez, me están diciendo que hay una ejecución de la sentencia que todavía no está acabada, me están engañando que el proceso penal todavía está vivo, y bajo esa lógica de engaño, obviamente me aboco al tema y digo, vamos a instar un procedimiento de control de convencionalidad. Señor magistrado, avancemos un poquito más en esa sentencia. Vayamos a la parte resolutiva. En la página 35, 36 de la sentencia. Dice, disponer, en el punto 4, que tanto el Estado del Perú como los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas presenten en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 29 de octubre del 2018, información sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional, repetimos N veces, no penal. Es decir, la Corte Interamericana ha dicho, sí, analicemos este asunto, analícenlo dentro de su fuero nacional, pero en su jurisdicción constitucional. Leamos, por favor, cuando emitamos una resolución y cuando firmemos una resolución, leamos, por favor.
No dejemos que los asistentes hagan sus proyectos de resolución y solamente firmemos las que nos ponen encima de la mesa. Y no lo digo por usted, señor magistrado, sino obviamente es una crítica a la resolución en términos Pero no me parece de correcto fundamento del criticar a un procedimiento. magistrado supremo que no puede defenderse, no porque yo no sea Castañeda. Señor, sino no me parece, señor, la Constitución, no me parece la ético. Constitución Sí. garantiza el derecho Sí. a críticas Sí, sobre sí. resoluciones. Solamente lo no observo, coacte mi derecho constitucional. el aspecto ético nomás. No coacte mi derecho constitucional. Sí, por eso nomás lo observo. No coacte mi derecho Sí, constitucional. no, ni mucho menos porque le hemos estado esperando que usted se constituya justamente como Le pido abogado. la disculpa del caso Sí. y usted la ha aceptado. Así es. ¿Ya? Entonces no Sí. coacte para empezar eso. Y lo que le estoy diciendo claramente es aquí que esta resolución no ha tenido en cuenta ni siquiera la resolución del 30 de mayo del año 2018. Y la que, si bien es cierto, en el apartado 69 habla de autoridades nacionales, en el apartado 4 de la resolución habla de jurisdicción constitucional. ¿Qué es lo que debía haber hecho entonces la parte civil? Instar un procedimiento nuevo, como lo ha dicho ya la Corte Interamericana, una litis pendiente en el ámbito constitucional y exigir dentro del ámbito constitucional que se haga un control de convencionalidad. Si no lo hubiese hecho en ese momento el juez constitucional, con todo derecho podrían haber recurrido a todas las instancias habidas y por haber. Pero no lo hizo, fue directamente a la vía penal. Pero no solamente va directamente a la vía penal, sino que comete un lapsus. En la página 8 de su escrito, en la parte civil, en la página 8 de su escrito, dice claramente en la página 8 de su escrito, en el último párrafo, dice: Alberto Fujimori, así como de la parte civil, con fecha 30 de diciembre de 2000, emitió resolución declarando no haber nulidad de la sentencia condenatoria ni en la pena impuesta, con lo cual, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico procesal, se puso fin al proceso penal. La propia parte civil dice que el proceso penal está muerto. Ya no existe, ya murió. Se le fue la pluma. Y el juez tampoco leyó esa parte. Bueno, el tema aquí, señor, es que conforme lo que significa lo mandado por la Corte Interamericana en esta sentencia de 30 de mayo, tenía que instarse un procedimiento en vía jurisdiccional constitucional. Lo dice claramente. Por tanto, como repito, esta audiencia se está construyendo y se está llevando a cabo sobre base ilegal. Y eso es lo que más llama la atención. Y lo hemos dicho en nuestro escrito, además, que presentamos en su momento, y que obviamente nos opusimos claramente a que se lleve a cabo este supuesto control de convencionalidad en base autónoma, porque, como reitero, tanto la Corte Interamericana como el propio Tribunal Constitucional ha establecido qué es eso del control de convencionalidad. Son juicios de compatibilidad entre el ordenamiento jurídico y la Convención Americana a propósito de la aplicación de una norma respecto de un hecho que se somete a consideración jurisdiccional, es decir, presupone proceso y presupone litis pendiente. Si no hay litis pendiente, no existe posibilidad de hacer control de constitucionalidad. Y como reitero, lo que debió haber hecho es ir a la vía constitucional a través de un amparo, y la lógica del amparo, establecer primera, segunda instancia, Tribunal Constitucional y luego, si acaso, Corte Interamericana. En todo su derecho. No habría ningún problema y habría que defender en esa instancia lo que en términos de dación del indulto significa justamente el fondo del asunto. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Miles de razones. Una de ellas, la que se me ocurre a mí, dentro de una lógica de análisis procesal de la causa, es que los 60 días que establece la ley para efecto del amparo se le fue. Claro, estamos hablando de que la norma establece 60 días de plazo luego de la lesión al derecho fundamental alegado. Estamos hablando del 24 de diciembre, por tanto el 24 de febrero teóricamente se habría caducado el plazo.
Y habría que luego entrar a discutir si estamos ante un tema de continuidad o de plazo instantáneo, de caducidad instantánea. Bueno, es un tema ya teórico, procesal, que habría que discutir en el fuero interno, pero tendría que haberse hecho por ahí. Y claro, la lógica es que si el plazo se le fue, hay que ver cómo lo acomodamos en la vía penal, alegando estas cuestiones que están acreditadas, señor magistrado, son irreales y falsas. Es en el primer extremo de la improcedencia solicitada y que además, creo yo, es la base fundamental de nuestra defensa. En el segundo extremo, porque hemos declarado, porque hemos solicitado que se establezca la resolución en términos de infundado, por si no convence a la judicatura el hecho de la improcedencia, estamos ante una situación en la que la parte contraria ha establecido, con todo su derecho argumentativo, las partes tenemos que alegar en función a lo que convenga al derecho de los que patrocinamos, y en todo su derecho argumentativo han alegado que el indulto no procedía, porque hubieron irregularidades administrativas, porque hubieron irregularidades en términos del procedimiento que se utilizó, porque nombraron a un médico que era su médico de cabecera, porque había una resolución o una disposición médica que luego se amplió de manera ilegal, porque llegó información médica después incluso que la resolución habría causado sus efectos, etc., etc. ¿Y qué tal si hablamos, señor, de astronomía? ¿Y qué tal si hablamos de ingeniería metalúrgica? Ninguno de nosotros podríamos hablar de eso. Lo que ha hablado la parte civil en este extremo es auditoría médica, señor presidente o señor magistrado. Y ninguno de nosotros tampoco estamos autorizados para hablar de auditoría médica. Pregunto, ¿hay alguna pericia institucional que haya presentado la parte civil en términos de auditoría médica? Habiéndola presentado, si es que lo ha presentado, se nos ha corrido traslado para que ello pueda ser rebatido dentro de nuestra perspectiva contradictoria. ¿Sabemos de auditoría médica? ¿Sabemos de metalurgia? ¿Sabemos de ingeniería astronómica o de robótica? No, somos abogados. Y los abogados aplicamos la ley e interpretamos la ley y sugerimos una interpretación conforme a los intereses de nuestros patrocinados. Y como abogado tengo que decir que el procedimiento, sí, efectivamente puede llamarnos la atención, por la rapidez, por lo que sea, pero no soy experto en auditoría médica. ¿Los señores son expertos en auditoría médica? ¿Son médicos? ¿Tienen alguna maestría, algún doctorado? ¿Son médicos? No, son abogados. Y para abrir un incidente probatorio respecto a esa naturaleza, ¿corresponde a una situación como lo que se ha instado con un control de convencionalidad o corresponde más bien a un tema de amparo en la que uno de los anexos probatorios tendría que ser justamente una auditoría médica? Para que luego en términos de traslado del amparo, de la demanda de amparo, presentemos también nosotros otra auditoría médica y certificados médicos y correlación clínica entre lo que significa el expediente médico del INPE con lo que tuvo el Ministerio de Justicia en su momento, con lo que hay en la clínica Centenario peruano-japonesa. ¿De qué estamos hablando? Ese es un primer nivel, por tanto, que también desacredita los términos de esta pretensión. Sui generis. Sui generis. Creo que en ninguna parte del mundo, por lo menos jurídicamente civilizado, se ha pretendido hacer un control de convencionalidad como término autónomo a un procedimiento que ya por ley se encuentra fenecido. Otro extremo también de esta pretensión es el referido a considerar, señor magistrado, al hecho de que a una persona condenada por delito de lesa humanidad puede ser susceptible o no de indulto. La sentencia de 7 de abril, del año 2019 estableció una condena en 3 niveles: secuestro agravado,
homicidio calificado y lesiones graves. La acusación fiscal también establecía un marco imputativo y de acusación en esos 3 niveles delictivos, y la sentencia extraditoria de Chile, que autorizaba también los efectos procesales del caso, es decir, procesamiento y eventual condena, tenían estos 3 niveles de consideración. La calificación de lesa humanidad se hizo dentro del ámbito de la sentencia como una declaración en términos de derecho internacional, pero no como un título de condena. Y eso ya lo ha establecido el mismo oponente de esta sentencia en reiteradas oportunidades. Incluso cuando se produjo un habeas corpus, y que además la sentencia fue emitida hace unos 3 o 4 meses por el Tribunal Constitucional, en uno de los extremos de las declaraciones que en su momento se le tomó, no solamente al magistrado oponente de esta sentencia, sino a los demás integrantes de este tribunal, entre ellos el actual presidente del Poder Judicial, dijeron claramente que el título de condena no era de lesa humanidad, aun cuando la declaración, en un contexto internacional, establecía justamente esta compatibilidad. Al margen de ello, y asumiendo incluso, aun cuando en términos negados, esta posibilidad de condena, lo cual, como reitero, dentro de la lógica de la sentencia es inexistente, lo que se tiene que decir claramente, señor, es que el derecho internacional humanitario nace justamente de la necesidad del perdón. Y eso lo hemos establecido además, o se ha establecido además en un contexto sumamente amplio que fue puesto en evidencia además también en su momento cuando se solicitó la nulidad del indulto ante la Corte Interamericana por un amicus curiae venido de la Universidad de Castilla-La Mancha, universidad a la que muchos van a sus cursos de verano, a hacer sus cursos de derechos humanos y de proceso constitucional y demás, en la que el director o catedrático de Derecho Procesal estableció justamente esa base de compatibilidad entre lo que es la necesidad del perdón y el derecho internacional humanitario. Poniendo algunos ejemplos, en particular el caso del Tribunal de Tokio, el Tribunal de la ex Yugoslavia, etcétera, etcétera, en donde sujetos condenados por la muerte de miles de personas fueron indultadas, o en su defecto condenadas a penas que luego finalmente fueron conmutadas. Entonces, si esa es la base del derecho internacional humanitario, ¿de qué contrariedad hablamos ahora? Lo que sí es cierto, y lo que sí se puede recibir en términos de compatibilidad argumentativa, es que cuando hay procedimientos, juicios y condenas como las que el señor Fujimori fue pasible en el año 2009, obviamente ese procedimiento de indulto debe ser cuidadoso y debe ser a su vez, en términos de valoración y motivación, respetuosos por lo menos con el reglamento que para estos efectos existe en el ámbito de los procedimientos nacionales. Y eso se dieron. Alguien puede negar, por lo menos yo no podría hacerlo porque he conocido de cerca la evolución médica del señor Fujimori, que este señor está enfermo de una fibrilación auricular paroxística. ¿Alguien puede negar eso? Obviamente no. ¿Alguien puede negar que si se deja de medicar con lo que tiene en términos de medicación diaria, con anticoagulantes y demás, puede correr en peligro su vida? ¿Alguien puede negar que el criterio paroxístico de una fibrilación auricular puede conllevar a una muerte súbita por tromboembolia? Y reitero otra vez, estamos diciendo los términos médicos casi de memoria, pero no somos médicos. ¿Existe alguna auditoría médica en este sentido que diga o sostenga lo que yo acabo de decir o niegue lo que acabo de decir? Tampoco existe. Por tanto, señor, sería muy atrevido
de parte de todos nosotros cuestionar tanto el procedimiento administrativo que llevó a cabo el Ministerio de Justicia en su momento para emitir el indulto, como también, y mucho más atrevido de nuestra parte, establecer que los términos médicos en cuanto a justificación del indulto no existen, porque esa sería la única posibilidad de anular un indulto. Y hay que entender que si un indulto ha sido dado de manera fraudulenta en términos de inexistencia de bases, obviamente sí estamos ante una posibilidad de anulación de indulto, como ya ocurrió con el caso Crucilar. Pero nunca hay que olvidar que el caso Crucilar se dio dentro de un ámbito también de justicia constitucional, en un amparo. O mejor dicho, se validó a partir de un amparo, porque se hizo de manera administrativa primero y luego se interpuso un amparo para evitar los efectos anulatorios del indulto. Pero lo dijo además en esa sentencia que la vía para entrar a un tema de validez o invalidez de un indulto era el amparo, como lo ha dicho también ahora el apartado 4 de la resolución de la sentencia del 30 de mayo de la Corte Interamericana, la sentencia de revisión, de supervisión de sentencia. Entonces, presidente o señor magistrado, estamos ante dos situaciones que creo su judicatura se tiene que manifestar con arreglo a derecho. La primera es por la improcedencia. Una improcedencia que, como he dicho, marca una pauta de ilegalidad, incluso en la propia emisión de la resolución que nos ha convocado a audiencia, porque ha dicho falsamente que estamos ante un procedimiento invívido, cuando eso es incorrecto, y lo dice la propia parte civil en la página 8 de su escrito, que estamos ante una ejecución penal pendiente, cuando también eso es falso desde el punto de vista normativo, conforme el artículo 85.1 del Código Penal. Y peor aún, la judicatura penal no debió haberse abocado a esta instancia. Los argumentos. Estoy cerrando, señor presidente. Sí, o sea, no quiero recortar el derecho de defensa, pero... Señor magistrado, estoy cerrando. Permítame cerrar por 30 segundos. Sí. Permítame cerrar por 30 segundos, no me corte. Por supuesto, no. ¿Ya? Siga nomás. Muchas gracias. Entonces, en esta lógica, señor presidente, sobre esta base, o señor magistrado, en esta base de 3 niveles de falsedad y de ilegalidad, en la que, por último término, está el tema de lo que ha dicho la Corte Interamericana. Para empezar, el lado del tema de la improcedencia se tiene que declarar improcedente. Y por el lado del carácter infundado o fundado, atendiendo al hecho de la improcedencia, tiene que además añadirse el hecho de que no existen criterios técnicos en términos de auditoría o de pericia que pueda decir lo contrario o afirmar lo que nosotros estamos diciendo. Sería atrevido de nuestra parte en ese sentido establecer lógicas presuntivas. En ese sentido, pido respetuosamente se declare improcedente o infundada la pretensión de la parte civil. Bien, solamente debo saber que esta judicatura ha sido bastante, ¿cómo le puedo decir?, tolerante en que los abogados con amplitud desarrollen sus tesis, ¿no? Y puedo afirmar incluso que el señor abogado, el señor Fujimori, incluso ha tenido bastante tiempo, y más que todo, para que no se sienta recortado ningún derecho. Bien, entonces, no hay ningún debate porque lo que queríamos era escuchar nada más los informes orales, ¿no? Señor magistrado, disculpe usted, quería que nos otorgue la posibilidad de hacer una réplica conforme lo establece nuestro reglamento procesal penal de manera muy puntual. Señor magistrado, usted ha dicho de que no había debate, no se trata de torcer aquí el juego de nadie. La judicatura ha tomado nota de todo lo que han expuesto los abogados defensores, ¿no? Sí. Ya, he tomado nota de todo lo que han afirmado tanto los abogados de la parte civil como del señor Alberto Fujimori. Así que todo eso se va a tener en cuenta cuando se emita la resolución correspondiente. Bien, entonces, habiendo concluido pues con los debates la presente audiencia, entonces concluye la misma, ¿no? Y se pone en conocimiento de que la resolución que se va a expedir o emitir
¿no? Va a ser dentro del término de ley y será notificada a sus domicilios procesales. Siendo las 11:21 de la mañana, entonces se cierra el audio correspondiente y termina esta audiencia pública.